Amados hermanos, hoy vamos a compartir la palabra de Dios y nos vamos a gozar en el libro de Romanos, allí donde estamos compartiendo Romanos el capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 8, la parte B, hasta el versículo 21. El tema es maravilloso y es bastante profundo, pero he decidido dividirlo en dos por cuestión de tiempo. Pero vamos a estar estudiando una gran parte hoy. Amén. Entonces, vamos a leer el capítulo 10, el versículo 8, la parte B. Y dice así la palabra del Señor: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ya lo encontraron? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 15. Dice el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. De los que anuncian buenas nuevas. El domingo estábamos hablando del poder de la salvación, pues el tema no era el poder de la salvación, pero estamos mirando unos textos bíblicos que nos están mostrando a nosotros cómo podemos ser salvos. Y estamos interpretando lo que es el versículo 9, pero la parte B es interesante del versículo 8, porque dice el apóstol Pablo a los romanos: esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que enseña el cristianismo. Esto es lo que predicaron los apóstoles. Esto es lo que se resume en la persona de Jesús: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta palabra tiene poder, esta palabra tiene vida, es una palabra que respalda al Espíritu Santo, es una palabra que predicaron los apóstoles con todo su ímpetu, con toda su fuerza, con amor. Por esta palabra dieron la vida, diciéndole a los hombres que Jesucristo es el Salvador. Pero esta salvación es para ellos, pero hay un requisito, y es que hay que creer y hay que confesar las maravillas de Dios para con nosotros. Y esas maravillas es que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Esas maravillas son que Él murió, pero que resucitó de los muertos. Y el que crea esto y lo declare de corazón es salvo. Y decíamos, muchos quieren ponerle moñitos a la salvación, pero la Biblia aquí dice cómo podemos ser salvos. Aquí dice la Escritura el protocolo para ser salvos. Pero hoy vamos a estar mirando algo bien interesante. El tema de hoy, presta atención, el tema de hoy lo vamos a llamar de esta manera: requisitos para creer y ser salvo. Ese es nuestro tema, anótelo porque es importante. Requisitos para llegar a creer, présteme atención, y ser salvos. Porque a veces decimos, bueno, pero yo quisiera creer, pero no puedo creer, me es difícil creer. Ok, porque hay unos requisitos. Y si nosotros no cumplimos los requisitos para ser salvos, para creer, pues no vamos a creer. Y si no creemos, no vamos a ser salvos. Repito, si no cumplimos los requisitos para llegar a creer, pues jamás tendremos fe.
Y si no hay fe, que es lo mismo que creer, pues no habrá salvación. Porque aunque por gracia somos salvos, hay que creer en la gracia. Así que la fe nos hace aceptar la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Pero también se dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así que creer es muy importante porque según vemos lo que dice la palabra, esto viene del corazón. Cuando ya nosotros confesamos es porque ya en nuestra alma está grabado lo que nosotros creemos. Entonces, requisitos para llegar a creer y ser salvos. El versículo que vamos a estar interpretando de aquí en adelante tiene que ver con el versículo 12 en adelante. Vamos a mirarlo. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Los versículos anteriores, como el versículo 11, esto también se encuentra, lo que dice el versículo 11, présteme atención, se encuentra en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el discurso de Pedro en Hechos 2. Cuando Pedro da su discurso, él le habla a la gente las maravillas de Dios. Pero una de las cosas que Pedro recuerda a la audiencia es que en ese día de Pentecostés se está cumpliendo la profecía cuando Dios dijo que en los postreros días vendrían acontecimientos como los que ellos estaban viviendo en el momento, en el sentido de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas las maravillas de Dios. Hecho que da testimonio la Biblia cuando dice la audiencia, les oímos hablar en nuestra propia idioma o lengua en la que hemos nacido las maravillas de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Dice Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y hoy se ha cumplido la profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y habla de los jóvenes, de los ancianos que tendrán sueños, jóvenes que verán visiones, siervos y siervas que profetizarán. Pero más abajo dice Pedro, y dice la Escritura, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, para invocar el nombre del Señor hay un protocolo, hay un requisito. Porque hay gente que invoca el nombre del Señor sin fe. Hay gente que invoca el nombre del Señor solo porque sabe hacerlo, pero no porque cree. Y ahí es donde viene la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, que es el que cree, está lejos de mí. Por eso acá arriba dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y muchos honran de labio, pero en el corazón no creen. Por eso hay un requisito para llegar a creer. En el corazón no se va a albergar la fe si el corazón no pasa por un proceso y es tratado para que llegue a creer. Y ahora sí, cuando hay fe, puede haber confesión o declaración. Así que si no hay fe, no habrá declaración. Si no hay declaración, no habrá salvación. De esa manera se los explico para que puedan entenderlo. Ahora, el versículo 11 del pasaje que hemos leído es el que Pedro aborda para decirle a la audiencia, y todo aquel que invocare, y dice Pedro que eso lo dice allá el profeta Joel, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También dice el versículo 11, pues la Escritura dice, mire, aquí no lo dice Pedro, aquí lo está diciendo Pablo, pero Pedro lo dijo en el libro de los Hechos. Y ahora Pablo lo aborda aquí en la carta a los romanos. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere será salvo. Ahora, amados hermanos, el versículo 12, porque no hay diferencia, y aquí ya se toman los dos pueblos. Recuerda que estuvimos hablando de dos pueblos aquí, de los gentiles, y estuvimos hablando de los judíos, la nación de Israel. No voy a entrar porque se me alarga el tema, pero aquí se hablan de los dos pueblos. Dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Ahora no menciona gentiles, sino griegos, pero los griegos también hacen parte del pueblo de los gentiles, porque el que no es judío es gentil. Entonces dice, pues no hay diferencia entre judío y griego. En otras palabras, si el gentil cree, será salvo. O si el griego cree, será salvo. Y si el judío cree, pues será salvo. Porque aquí ya la salvación es por fe. Aquí lo está mostrando.
Ahora, amada iglesia, recuerden que Pablo comenzó a decir, pues ¿qué pues diremos? Que los gentiles alcanzaron la justicia de Dios cuando aún no la estaban buscando. Sí, la alcanzaron, no iban tras de ella, no la buscaron y la alcanzaron. En cambio, los judíos que sí la buscaban, que sí conocían de Dios, la buscaron y no la alcanzaron. Y dice, porque la buscaron conforme a sus obras, como por obras, conforme a lo que ellos hacían, bajo sus propios méritos. Pero los gentiles no la buscaron por sí mismos, sino es que ellos oyeron y creyeron y sí la alcanzaron. Entonces decíamos que la diferencia entre judío y gentil es que el judío trató de obrar para agradar a Dios con sus fiestas, con sus celebraciones, con lo que ellos hacían, guardando el sábado y todo esto, y resulta que esto no les alcanzó para la salvación. Mas los gentiles vivían sin Dios y sin ley, no guardaban fiesta, no celebraban nada, no buscaban a Dios, mas sin embargo alcanzaron la justicia de Dios para salvación. ¿Dónde está la clave? La fe. La fe. La fe obró en los gentiles, pero los judíos buscaron la justificación sin fe, por eso no la alcanzaron. Amén. Ahora tenemos las escrituras aquí, donde nos dice Pablo, hice el recuento para que pueda entender el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué no hay diferencia? Por lo que dice el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, todo aquel que en él creyere será salvo, lo que quiere decir, no será avergonzado, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 10, quiero que mire más arribita, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando la Biblia habla de vergüenza, ¿sabe quiénes quedaron en vergüenza? Aunque buscaron la justicia, los judíos. Ellos buscaron la justicia de Dios, conocían a Dios, pero no se acercaron a Dios creyendo. Recuerde que aquí dice que la fe tiene que venir ¿de dónde? Del corazón y no de las obras. Y ellos no creyeron de corazón, pero obraban. Como el que dice, yo voy a ir a misa, o voy a ir a culto, o voy a llevar una ofrenda, o le voy a un mercado al hambriento, y con eso cree que ya agradó a Dios y está listo para la vida. Esas son obras que son buenas, pero que no son suficientes para la salvación. Los gentiles no hacían nada de eso, o sea que estaban mal, re mal, pero mal. Pero el día en que les hablaron de Dios, creyeron y alcanzaron. Entonces, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Los griegos o los gentiles no fueron avergonzados, pero los judíos siguen en vergüenza, porque a ellos todavía no se ha manifestado esta salvación, porque esta salvación solo se manifiesta en los que creen, solo entre los que creen. Ahora ya queda dicho, para el que lo quiera recibir, todo aquel que en él cree no es avergonzado, sea judío o sea griego. El mismo Dios que bendice al judío, bendice al griego y al gentil, y el mismo Dios que bendice al gentil, bendice al judío, pero bajo un principio, y es el principio de la fe. Así que ¿cuál es la clave para todo el mundo, amados hermanos? La fe es la clave. Sea el que sea, la clave es, y el que no cree será avergonzado, pero el que cree no será avergonzado. Vamos a mirar también entonces los versículos siguientes. Mire el versículo 12 al final. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora, cuando dice rico para todos los que le invocan, ¿qué hay detrás del invocar el nombre del Señor? No. ¿Qué hay detrás cuando invocamos el nombre del Señor? Bueno, vamos a leer nuevamente, porque esto quiero que les quede claro. El versículo 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese confesar es invocar. Amén. ¿Qué sucede cuando invocamos
La respuesta del que confesare con su boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar la palabra, declarar la gracia de Dios nos acerca a la salvación. Y todo el que invoca, présteme atención, es porque ya creyó. Nadie puede invocar sin haber creído. Y Pablo lo dice más abajo, y por esto es el nombre que le pusimos al tema. Y ahora sí vamos a entrar en el versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya que él aborda la salvación, y el versículo 13 habla también de invocar, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya que el verso 13 lo dice más claro, entonces dice él, ¿cómo pues invocarán? Mire, lo dice en forma de pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí o no? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que primero viene siendo creer para poder invocar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, los que predican el evangelio. No me puedo quitar los zapatos, ahora no sería prudente, pero mi Biblia dice que mis pies son hermosos por anunciar la paz. Así yo tenga el dedo gordo allí, feo, tenga callos, uñas. ¿Cómo se llaman esas uñas que están negras? Ahorita le sacaron nombre, onicomicosis. Algo así, mejor dicho. Onicomicosis suena como feíto, ¿no? Ok, así sus pies estén así de feo, por el hecho de ser unos pies que llevan la bendición, la salvación, aunque para tu cónyuge o los demás sean feos, acá dice cuán hermosos son esos pies que llevan la salvación, que anuncian la paz, que anuncian buenas nuevas, que le dicen a la gente, hay una oportunidad para ser salvos. Así que, amados hermanos, dejen de tener pies feos. Ya saben cómo pueden tener pies hermosos. Y no es yendo allá como al pedicure. Es predicando el evangelio. Pies hermosos no para con el cónyuge, sino para con Dios. Pies hermosos porque usted lleva la salvación. Amén. Cuán hermosos son esos pies. Los pies es lo más deshonroso que hay en el cuerpo, porque el pie le toca afrontar todo lo que la mano y el ojo no afrontan, y la boca. Donde los pies tocan, la boca no toca. Para eso están los pies, para aislar la boca y los ojos de las cosas más sucias. Así que los pies, de alguna manera en el cuerpo, son deshonrados. Pero miren la honra que tienen también, que gracias a ellos los demás miembros del cuerpo están lejos de la contaminación. Eso hace que los pies sean importantes y los amemos. Pero también aquí dice la Biblia que estos miembros que no tienen honra, Dios cómo los honra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de aquellos que llevan buenas nuevas, que son las nuevas de salvación. Gloria a Dios. Así que diga, quiero pies hermosos. Ya tiene la respuesta. Comiencen a predicar el evangelio y a salvar almas para la gloria de Dios. Bueno, amados hermanos, y entonces aquí Pablo comienza al revés, digo yo, porque nosotros nunca empezaríamos a hablar como está hablando el apóstol Pablo. Pablo viene de atrás hacia adelante. Pablo viene de atrás hacia adelante, ¿por qué? Porque él debiera de comenzar, porque la Escritura dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por lo tanto, es importante que se predique, porque si se predica, la gente va a creer, y si la gente cree, la gente va a confesar, y si la gente confiesa, la gente se va a salvar. Así es que, por eso ese es el lado derecho de las cosas. Pero Pablo empezó al revés. Obsérvelo, vuelvo a leerlo, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo ven todo esto? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Empezó de atrás hacia adelante, porque es que él no comienza en el origen de las cosas, comienza en la finalidad de las cosas. La finalidad para ser salvo es invocar, creer e invocar, ¿sí o no? Porque la primera frase que dice el versículo 9, si confesares con tu boca, invocar allá. Y lo segundo es, y creyeres, es lo segundo. Primero confesar o invocar, y lo segundo es creer. Pablo empieza de atrás hacia adelante acá en el orden, porque primero se necesitan siervos y obreros, ¿sí o no? Pero aquí habla de un llamado. El orden es el llamado. Dios hace el llamado. Él mismo lo está diciendo, pero al final al revés. Dios hace el llamado a las personas para que vengan y le sirvan. Cuando hay servidores, entonces Él los envía. Y cuando los envía, entonces ellos predican. Y cuando ellos predican, la gente escucha. Y cuando la gente escucha, la fe es por el oír. La gente va a oír. Y cuando la gente oye, va a creer. Y cuando la gente cree, entonces va a confesar lo que creyó. Y el resultado de esto es la salvación. Así lo dice. Pero empezó de atrás. Y nosotros lo estamos cogiendo de adelante hacia atrás. Amén. Y ahí está la palabra, amados hermanos, para que nosotros nos avivemos. Entonces, el orden de Dios para salvar a las personas y el orden para llegar a creer, ¿cuál es? Ya se los dije 2 veces. El orden para llegar a creer, ¿cuál es? Que alguien sea llamado para recibir el mensaje y ser enviado, y ese enviado va a predicar, y cuando ese predique la gente va a oír, y cuando la gente escucha esa predicación va a creer, y como creyeron en la predicación de este enviado, la gente va a confesar, y cuando confiesan son salvos. Ese es el orden. Por eso el tema es, mire, los pasos, el orden, el protocolo para llegar a creer y ser salvos. ¿O cómo creyó usted? No me diga que el sol le predicó y la luna y las estrellas lo evangelizaron. Usted y yo creímos porque alguien fue llamado y enviado. Y ese que fue llamado y enviado predicó. Y esa predicación la escuchamos. No creímos, sino que la escuchamos. Cuando la escuchamos nos convenció el poder de Dios y creímos. Y cuando creímos dijimos, reconozco en mi corazón que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Y en ese momento somos salvos. Ese es el orden. Sin ese orden no hay salvación. ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser posible sin el orden? Por eso Pablo dice, ¿y cómo invocarán si no hay quien? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay quien lo haga? ¿Quién haga ese trabajo? ¿Y cómo predicarán si alguien no es enviado? Pero el enviado, ¿cómo va a ser enviado si primero no es llamado? Pero antes de ser llamado se le dice a los obreros, miren cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y el que quiera esta bendición, venga porque va a ser enviado. Enviado con un mensaje para predicarlo. Mensaje que va a llegar a una audiencia que no cree, pero que va a llegar a creer. Por eso es que comienza, él empezó al revés. Pero el orden es cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que llevan buenas nuevas de salvación. Y ahora la pregunta es, ¿y quién quiere? Y el que dice yo, ok, usted va a recibir este mensaje. ¿Por qué? Porque hay almas que no creen. Y la pregunta, ¿y cómo van a llegar a creer? Pues porque usted les predica. Y ahí es donde se enlaza, porque la fe es por el oír. ¿Y qué pasa cuando la gente cree? Pues va a confesar lo que cree. Porque el corazón confiesa lo que cree, o en otro texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando confesamos, somos salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿cuántos quieren pies hermosos? Salteados. Falta otro toque de unción. Todavía no los convence. Amados hermanos, todos queremos que el mundo sea salvo, pero ninguno queremos ser enviado. Todos queremos que la gente crea, pero nadie quiere predicar.
Todos queremos ver una multitud a los pies de Cristo confesando que Él es el Señor, quebrantados. Pero no hay nadie que los lleve a creer. Y Pablo fue el que dijo esto, ¿sí o no? Vamos a volverlo a leer, el versículo 14. Léalo conmigo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora yo les pregunto, ¿por qué no han creído? Respóndame con la frase correcta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué no han creído? ¿Por qué qué? Porque no han oído de Él. ¿Sí me están entendiendo? Porque primero escucho y luego creo. Por eso les dije que Pablo empezó al revés. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿por qué no han creído? Repito, porque no han oído. Ahora, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para llegar a creer, mire que aquí hay dos cosas. Para llegar a invocar hay que creer. Y para llegar a creer hay que oír. Así queda más claro. Para llegar a invocar hay que creer. Entonces. Y para llegar a creer, ¿y quién hace todo ese trabajo? ¿Quién hace todo ese trabajo? Ok, volvamos a leer. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que para llegar a oír se necesita un predicador. Y para que haya un predicador, ¿qué tiene que suceder? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que para que haya predicador, ¿qué hay que hacer? Hay que mandarlos. ¿Y a quién vamos a enviar? A los que digan, heme aquí. Aquí estoy yo. Creo que queda claro el proceso para llegar a creer y ser salvos. Queda claro. Ahora ya usted puede ser un ganador de alma. Amén. Pastor, un trabalengua no. ¿Cierto que no es un trabalengua? Quedó bien despejado. Quedó claritico. ¿Quién dice amén? Amén. Otra vez, pero no juntos. A ver, que un hombre diga amén. Explíquelo. Póngase de pie en voz alta. Venga acá mejor, hermano. Mire que estoy grabando. Usted va a salir en la cámara. Venga para acá. Explique el orden para que la gente llegue a invocar. Lo escuchamos. Bueno, según la escritura, como nos lo está llevando usted en la secuencia. No vaya a mirar mi bosquejo, que usted no sabe yo dónde tengo esa nota. Mire para allá. Primero, debe de haber debe haber el creer, ¿sí? El creer. El orden. Cuán hermoso son los pies. Bueno, sí. Entonces el orden es, el apóstol Pablo está hablando de que cuán hermoso es los pies. ¿Por qué? Porque ellos llevan el evangelio, llevan la palabra, llevan las buenas nuevas, ¿sí? Pero se necesita alguien que lleve esa palabra. Tranquilo, hermano, no me mire, siga confiado. Y esa palabra es de vida, ¿sí? O sea, estamos hablando como de los evangelistas, los que llevan la palabra. De eso se trata. ¿Para qué? Para que así mismo se pueda creer. Y si se cree, pues se puede invocar. Cuando se invoca es porque se cree. Y es lo que nos está enseñando aquí la palabra del apóstol Pablo. Un aplauso para la gloria de Dios, nuestro hermano Gustavo. Una mujer que sea ejemplo de las mujeres, por favor, y que no sea la pastora. Me gustaría llamar a la hermana Gloria, pero yo quiero que sea voluntaria la que venga. Una mujer que explique el orden. Mujeres. Mire quién se lanzó. Démosle el aplauso antes de que hable y después, si no, se lo quitamos. El orden. Bueno, primero debe haber disposición. Después de que hay disposición, envían.
Después de que envían, pues está la persona que escucha, después de que escucha, cree, después de que cree, confiesa y después de que confiesa será salvo. ¿Le quitan el aplauso o se lo dejamos? Amén. Ahora me gustaría una última persona que lo haga como lo hizo Pablo. En el orden de Pablo. ¿Quién se anima? Les dio más miedo en el orden de Pablo. Está más enredado, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo entre todos. El orden de Pablo, ¿cuál es? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Uy, inteligente el hermano Robinson, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, hasta ahí me alcanzó el cerebro, nos seguimos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados, o sea, los predicadores? Y para que esto suceda, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Me quedé esperando mi aplauso y si ve que, ay Dios mío, sí. Por eso es mejor estar en la silla. Hermano, pues yo creo que quedó claro, tanto para nosotros como para salvar almas. Y si usted observó, ya miró el proceso para llegar a ser salvo. ¿Y cómo fue que usted lo logró? Amén. Entonces, vamos a llevarnos esto en nuestro corazón. Por eso dije que no iba a extender mucho la prédica. Vamos a llevarnos esto en el corazón y que usted pueda meditar esta palabra en este tiempo. Y mire que hay mucha gente que usted dice que son duros de corazón porque no han creído. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y si no hay predicadores es porque nadie está siendo enviado. Y si no hay enviado es porque no hay disposición. Entonces, este es un orden muy bonito. Póngase sobre sus pies. Y me gustaría que la pastora orara, diera gracias por esta palabra. Amén. Aleluya. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa por tu palabra que ministra, Señor, y hoy fuimos ministrados con tu palabra.